Desde su nacimiento milagroso, anunciado por el ángel Gabriel a sus padres, Zacarías e Isabel, hasta su martirio por tener el valor de denunciar la injusticia, Juan el Bautista fue una figura singular e inspiradora. Vivió en el desierto, vistiéndose con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre. Su mensaje de arrepentimiento y bautismo tocó los corazones de muchos, preparándolos para recibir al Salvador. Juan el Bautista es una figura central no solo por su papel histórico, sino también por su profunda espiritualidad y compromiso con la verdad. Su vida nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio camino de fe y a buscar una mayor proximidad con Dios. Así que te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este video para descubrir detalles fascinantes sobre la vida, la misión y el legado de San Juan Bautista. Vamos a explorar juntos las Sagradas Escrituras y las tradiciones de la Iglesia para entender mejor quién fue este gran profeta y cómo su mensaje aún resuena en nuestros días. En el Evangelio según Lucas, encontramos una narrativa llena de esperanza y misterio que nos presenta el anuncio del nacimiento de San Juan Bautista. En una época en que el pueblo de Israel ansiaba por la redención, Dios eligió una manera singular de iniciar el cumplimiento de sus promesas. Zacarías, un sacerdote justo y fiel, estaba cumpliendo su turno en el templo de Jerusalén. Mientras ofrecía incienso en el Santo de los Santos, algo extraordinario sucedió. El ángel Gabriel apareció al lado del altar y su presencia divina llenó el ambiente de una luz celestial. Imaginen el asombro y el temor de Zacarías al ver una manifestación tan clara del mensajero de Dios. Gabriel, con su voz poderosa y serena, anunció a Zacarías que sus oraciones habían sido escuchadas. Él y su esposa Isabel, aunque ya avanzados en edad y considerados estériles, tendrían un hijo. Este hijo sería grande delante del Señor y debería ser llamado Juan. Él estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno, proclamó el ángel, y convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Pero Zacarías, tomado por la incredulidad ante tal noticia, preguntó al ángel cómo eso sería posible, considerando su edad y la de Isabel. En respuesta, Gabriel declaró: «Yo soy Gabriel, que asistió delante de Dios, y fui enviado para hablarte y darte estas alegres nuevas». Y como señal del poder de Dios y de la veracidad del mensaje, Zacarías quedó mudo hasta el nacimiento de Juan. Este evento memorable no solo anuncia el inicio de una nueva era, sino que también nos enseña sobre la confianza en las promesas de Dios. Zacarías e Isabel representan a todos aquellos que esperan fielmente la intervención divina, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. La historia del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista nos recuerda que, para Dios, nada es imposible, y que su voluntad se cumple en el tiempo perfecto. Cuando llegó el tiempo para que Isabel diera a luz, la promesa hecha por el ángel Gabriel se cumplió de forma extraordinaria. La alegría y el asombro se apoderaron de todos a su alrededor cuando Isabel, en su vejez, dio a luz a un hijo. Este evento, tan esperado y profetizado, trajo una nueva esperanza al pueblo que vivía bajo la opresión romana, anhelando señales de la presencia e intervención divina. El nacimiento de Juan no fue solo un evento familiar, sino un acontecimiento que resonó entre los vecinos y parientes. Todos reconocieron que la mano del Señor estaba sobre él. Isabel, que había sufrido la vergüenza de no tener hijos, ahora experimentaba la gracia de Dios de manera abundante, evidenciada por el nacimiento de Juan. La noticia se esparció rápidamente, y la comunidad se reunió para celebrar este milagro. En el 8º día, según la tradición judía, llegó el momento de circuncidar al niño y darle un nombre. Hasta entonces, todos suponían que sería llamado Zacarías, en honor a su padre. Sin embargo, Isabel, movida por la orientación divina, insistió en que su nombre sería Juan, un nombre sin precedentes en la familia. Su insistencia generó cuestionamientos entre los presentes, que entonces recurrieron a Zacarías para confirmar el nombre. Zacarías, aún incapaz de hablar debido a su duda inicial, pidió una tablilla para escribir. Con manos firmes y un corazón lleno de fe renovada, escribió: «Su nombre es Juan». En ese instante, su boca se abrió, y comenzó a hablar, alabando a Dios. Este milagro reforzó la convicción de que el niño era especial y que grandes cosas estaban por venir. La circuncisión y el nombre de Juan están cargados de significados profundos.
La circuncisión simbolizaba la alianza de Dios con su pueblo, y el nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, reflejaba la misericordia divina manifestada en la vida de esa familia. Este acto también cumplió la profecía del ángel Gabriel y demostró la obediencia de Zacarías e Isabel a la voluntad de Dios. El cántico de alabanza de Zacarías, conocido como el Benedictus, resonó a través del tiempo como una poderosa profecía. Anunció la misión de Juan, preparar el camino para el Señor y proclamar la salvación a través del perdón de los pecados. Este cántico no fue solo una expresión de gratitud personal, sino una proclamación profética que apuntaba al papel crucial de Juan en la historia de la salvación. La historia del nacimiento de Juan el Bautista nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas y la importancia de confiar y obedecer sus planes. El nacimiento de Juan marcó el inicio de una nueva era, una era de preparación y esperanza para la llegada del Mesías. Juan el Bautista, desde su primer momento de vida, fue un signo vivo de la gracia y la intervención divina, un testimonio del poder de Dios en cumplir sus promesas. Con este evento milagroso, percibimos cómo Dios comienza a mover piezas importantes en el gran plan de la redención. Juan el Bautista no sería solo un profeta, sino el precursor de Cristo, quien abriría los corazones de las personas para recibir al Salvador. Así, iniciamos una profunda jornada para entender la vida y la misión de este gran santo que preparó el camino para Jesucristo. Después del nacimiento milagroso y los primeros signos de la intervención divina, San Juan Bautista creció y se convirtió en una figura notable por su vida ascética y su profunda espiritualidad. El Evangelio de Lucas nos da un vistazo de su vida en el desierto, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, Lucas 1:80. Imaginemos a Juan, aún joven, dejando la seguridad y el confort de su hogar para vivir en el desierto, una región árida y hostil. Este no fue un retiro temporal, sino una elección de vida que reflejaba su total dedicación a Dios. Juan se vestía con pieles de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre, símbolos de su renuncia a los placeres mundanos y de su confianza en la providencia divina. La vida de Juan en el desierto fue una preparación rigurosa para su misión profética. Se apartó de las distracciones del mundo para buscar una intimidad más profunda con Dios. El desierto, en la tradición bíblica, es un lugar de encuentro con Dios, de purificación y de formación espiritual. Fue en el desierto donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente y donde Elías escuchó la suave voz de Dios. De la misma manera, Juan el Bautista se preparó en el desierto, desarrollando una espiritualidad robusta y una fe inquebrantable. Juan el Bautista no buscaba solo su propia santidad, estaba siendo preparado para una misión grandiosa. En el desierto, aprendió a escuchar la voz de Dios y a comprender su voluntad. Su vida austera y sus prácticas ascéticas eran un testimonio poderoso para aquellos que buscaban algo más profundo que lo que el día a día ofrecía. Se convirtió en un modelo de penitencia y humildad, desafiando a las personas a volverse a Dios con corazones sinceros y arrepentidos. El desierto también simboliza la necesidad de desapego y simplicidad. Juan nos enseña que la verdadera riqueza está en la relación con Dios y no en las posesiones materiales. Su vida es un llamado para todos nosotros a reevaluar nuestras prioridades y buscar una vida de mayor intimidad con el Señor. Juan el Bautista emergió del desierto como una voz poderosa, clamando en el desierto de la vida espiritual del pueblo de Israel. Su mensaje era claro y urgente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Predicaba un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, preparando los corazones para la venida del Mesías. Las multitudes venían a él, confesando sus pecados y siendo bautizadas en las aguas del río Jordán, reconociendo la necesidad de purificación y renovación espiritual. La vida ascética de Juan el Bautista es una invitación para todos nosotros a abrazar una vida de simplicidad, desapego y profunda búsqueda de Dios. Su dedicación y celo son inspiraciones poderosas para nuestra propia jornada espiritual. Así, a medida que exploramos la misión y el impacto de Juan el Bautista, somos llamados a reflexionar sobre cómo podemos vivir de manera más plena nuestra fe y preparar nuestros corazones para la presencia de Dios en nuestras vidas. La voz de San Juan Bautista, resonando en el desierto de Judea, era como un trueno de verdad y justicia, llamando a la gente a un profundo arrepentimiento. Juan Bautista se convirtió en una figura icónica,
no solo por su apariencia y estilo de vida ascético, sino por su predicación fervorosa e incansable. No hacía distinción entre ricos y pobres, poderosos y humildes, su mensaje era para todos. Multitudes acudían a él desde Jerusalén, toda Judea y la región alrededor del Jordán. Su presencia era magnética, y la gente venía en busca de algo más profundo y verdadero que las prácticas religiosas superficiales de su tiempo. A lo largo del río Jordán, Juan bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados, usando el agua como símbolo de purificación y renovación espiritual. El bautismo de Juan era un rito de paso, una señal visible del deseo de una vida nueva y de la aceptación del mensaje de arrepentimiento. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, exhortaba, enfatizando que el verdadero arrepentimiento debe estar acompañado por un cambio real en el comportamiento y las actitudes. El valor de Juan Bautista era evidente en sus palabras y acciones. No dudaba en confrontar a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, denunciando la hipocresía y la injusticia. A los fariseos y saduceos que venían para ser bautizados, les decía, raza de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:7. Su mensaje era un llamado a la autenticidad y a la integridad, desafiando a todos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Una de las figuras más notables que Juan Bautista confrontó fue Herodes Antipas, tetrarca de Galilea. Juan denunció abiertamente el matrimonio ilícito de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano. Esta osadía le costaría caro, pero su fidelidad a la verdad era inquebrantable. Sabía que su misión era preparar el camino para el Señor, independientemente de las consecuencias personales. La predicación de Juan Bautista creó un movimiento de renovación espiritual sin precedentes. Su mensaje resonaba con la expectativa mesiánica de Israel, preparando los corazones para la llegada del Salvador. Juan se veía a sí mismo como la voz que clama en el desierto, cumpliendo la profecía de Isaías: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Anunciaba que el reino de Dios estaba cerca y que el Mesías pronto se manifestaría. La misión de Juan Bautista no era solo preparar al pueblo para el encuentro con Jesús, sino también enseñarles sobre la necesidad de una conversión continua. Su llamado al arrepentimiento sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos que la vida cristiana es un viaje constante de retorno a Dios, de dejar atrás nuestros pecados y de abrazar una vida de santidad. En cada uno de nosotros debe resonar la voz de Juan Bautista, llamándonos a la introspección y a la renovación. Su ejemplo de valentía, humildad y celo por la justicia nos inspira a buscar una fe más profunda y a vivir de acuerdo con los valores del reino de los cielos. La escena del bautismo de Jesús por San Juan Bautista en el río Jordán es una de las más emblemáticas y significativas de los evangelios, marcando el inicio de la vida pública de Jesús y una revelación profunda de la Trinidad. Este evento se narra con detalle en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y cada versión nos ofrece una visión poderosa de este momento trascendente. Juan Bautista, ya conocido como el profeta que predicaba el arrepentimiento y bautizaba multitudes, estaba a orillas del Jordán cuando Jesús vino a él. Imaginen la expectativa y la reverencia en el aire cuando Jesús, el Cordero de Dios, se acercó a Juan. En Mateo 3, 13-17, leemos que Juan inicialmente resistió, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús respondió: «Deja por ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia». Esta respuesta de Jesús subraya la importancia del bautismo como un acto de obediencia y humildad, incluso para aquel que no tenía pecado. Al someterse al bautismo de Juan, Jesús se identificó plenamente con la humanidad y dio ejemplo de humildad y obediencia a la voluntad de Dios. Cuando Jesús salió de las aguas del Jordán, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Esta revelación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue un momento solemne y sagrado, confirmando la identidad divina de Jesús y el inicio de su misión redentora. El bautismo de Jesús no fue solo un rito simbólico, sino un momento de profunda teofanía, donde Dios se manifestó de forma clara y directa. Esta manifestación divina también reafirmó la misión de Juan Bautista como el precursor, aquel que vino para preparar el camino del Señor. Juan, al presenciar este evento,
comprendió aún más profundamente la identidad de Jesús como el Mesías prometido. Este evento también nos enseña sobre la naturaleza del bautismo cristiano. El agua del bautismo simboliza la purificación de los pecados, pero también la regeneración y el nacimiento para una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo, que descendió sobre Jesús, también desciende sobre cada uno de nosotros en el bautismo, santificándonos e incorporándonos a la familia de Dios. El encuentro de Jesús con Juan Bautista en el Jordán es una invitación para todos nosotros a reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe. Así como Jesús fue bautizado para cumplir toda justicia, somos llamados a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, buscando la santidad y la renovación espiritual. Este evento nos desafía a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y a responder con fe y obediencia. La poderosa imagen del cielo abriéndose y la voz de Dios proclamando su amor por Jesús es un recordatorio constante del amor infinito de Dios por nosotros. Cada vez que recordamos el bautismo de Jesús, somos llamados a renovar nuestro compromiso con nuestra fe, a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo y a buscar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El bautismo de Jesús en el río Jordán no solo marcó el inicio de su ministerio público, sino que también fue el momento en que Juan el Bautista reconoció y proclamó a Jesús como el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este reconocimiento fue un punto de inflexión en la historia de la salvación, destacando la misión redentora de Jesús y el papel profético de Juan. En el Evangelio de Juan 1, 29-34, tenemos un relato detallado de este reconocimiento. Al día siguiente del bautismo, Juan vio a Jesús venir en su dirección y declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta afirmación poderosa y profética identifica a Jesús como el sacrificio perfecto que vino a redimir a la humanidad. La expresión Cordero de Dios está profundamente enraizada en la tradición judía, evocando la imagen del Cordero Pascual sacrificado durante la Pascua, símbolo de liberación y redención. Juan el Bautista continuó, diciendo: «Yo vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Esta revelación divina confirmó la identidad mesiánica de Jesús y validó la misión de Juan como precursor. Este reconocimiento público fue un testimonio crucial que ayudó a preparar los corazones de los seguidores de Juan para recibir a Jesús. Juan no solo identificó a Jesús como el Mesías, sino que también señaló el bautismo que Jesús traería, un bautismo con el Espíritu Santo, que transformaría y renovaría a los creyentes de una manera profunda y espiritual. La valentía y la humildad de Juan el Bautista en reconocer a Jesús son dignas de destacar. Juan tenía un gran número de seguidores y podría haber mantenido su posición de liderazgo. Sin embargo, comprendió su verdadero papel y dijo: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». Esta declaración demuestra la profunda humildad de Juan y su total sumisión al plan divino. Reconoció que su misión era preparar el camino para Jesús y luego retirarse para que el foco estuviera completamente en el Mesías. La declaración de Juan el Bautista ha resonado a lo largo del tiempo y sigue siendo un llamado para todos nosotros a reconocer a Jesús como el Salvador y la centralidad de su misión en nuestras vidas. Este evento en el Jordán nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o estatus, somos llamados a señalar a Cristo y dar testimonio de su obra redentora. La vida de San Juan Bautista estuvo marcada por una valentía inquebrantable y un compromiso incuestionable con la verdad, características que lo llevaron a confrontar directamente la inmoralidad y la injusticia de su época. Uno de los episodios más notorios y dramáticos de su vida fue el enfrentamiento con Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que culminó en su martirio. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, era conocido por su vida de lujo y corrupción. Se involucró en un escándalo público al casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano Felipe, violando así las leyes judías. Este acto de inmoralidad no pasó desapercibido por Juan el Bautista, quien, fiel a su misión profética, denunció valientemente el comportamiento de Herodes. Juan el Bautista proclamaba la verdad sin temor a las repercusiones, declarando abiertamente que el matrimonio de Herodes con Herodías era ilegal a los ojos de Dios. En Marcos 6:18, leemos que Juan dijo a Herodes:
no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Esta denuncia directa y sin rodeos puso a Juan en grave peligro, pues Herodías, resentida y vengativa, buscaba una oportunidad para silenciarlo. A pesar de su indignación, Herodes tenía una cierta reverencia y temor por Juan. El Evangelio de Marcos 6:20 nos dice que Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y lo protegía, y cuando lo oía, hacía muchas cosas y lo escuchaba de buena gana. Sin embargo, la influencia de Herodías fue más fuerte, y Juan terminó siendo arrestado y encarcelado por orden de Herodes. La ocasión fatídica que llevó a la muerte de Juan el Bautista ocurrió durante un banquete de cumpleaños ofrecido por Herodes. Este no era un simple cena, sino una grandiosa celebración repleta de lujo, excesos e invitados influyentes. En el clímax de la fiesta, Salomé, la joven hija de Herodías, ejecutó una danza que encantó a Herodes y sus invitados. En un gesto impulsivo e imprudente, Herodes prometió a Salomé cualquier cosa que ella pidiera, hasta la mitad de su reino. Instigada por su madre, Herodías, que nutría un odio profundo por Juan debido a sus condenas públicas, Salomé hizo un terrible pedido, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La audacia y crueldad del pedido revelan la venganza amarga de Herodías y la manipulación calculada que usó para alcanzar sus objetivos. Herodes, a pesar de estar profundamente consternado, se sintió atrapado por su juramento y por la presencia de sus invitados. La promesa hecha delante de tantos testigos lo obligaba, en su entendimiento, a cumplir el pedido, aunque fuera en contra de su voluntad. Este dilema moral y la debilidad de Herodes en resistir la presión social llevaron al desenlace trágico. Juan el Bautista, incluso en prisión, mantuvo su dignidad y su fe. La orden fue dada, y el verdugo fue enviado a la celda de Juan. La ejecución de Juan fue un acto brutal, pero su muerte no fue en vano. Juan entregó su vida en fidelidad a la verdad de Dios, convirtiéndose en un mártir, un testimonio vivo de la justicia divina y de la lucha contra la corrupción y el pecado. Los discípulos de Juan, al enterarse de su muerte, vinieron y tomaron su cuerpo, enterrándolo con respeto y reverencia. Este acto de devoción mostró el profundo impacto de Juan sobre sus seguidores y la continuación de su legado espiritual. Ellos llevaron la noticia a Jesús, quien se retiró a un lugar desierto al saber del acontecimiento, demostrando el lazo especial entre Jesús y Juan y la significancia de su muerte. El martirio de Juan el Bautista es una reflexión poderosa sobre el costo de la verdad y la justicia. No solo preparó el camino para Jesús, sino que también mostró que la verdadera fidelidad a Dios puede exigir el sacrificio supremo. Juan es una figura de valentía, cuya vida y muerte nos desafían a vivir con integridad, a proclamar la verdad sin miedo y a mantener nuestra fe firme, incluso ante la adversidad. En un mundo donde la verdad a menudo es silenciada por la corrupción y el poder, la historia de Juan el Bautista resuena como un llamado a la valentía moral y a la resistencia espiritual. Su testimonio continúa inspirando a los cristianos a defender la justicia y la verdad, recordándonos que, como seguidores de Cristo, somos llamados a ser luz en un mundo de oscuridad, incluso si eso significa enfrentar persecución o martirio. San Juan Bautista ocupa un lugar destacado en la tradición cristiana, no solo como el precursor de Cristo, sino como un modelo de santidad, valentía y dedicación a la misión divina. Su vida y su martirio dejaron un legado profundo que continúa influyendo e inspirando a los fieles hasta hoy. Juan Bautista es ampliamente reconocido y venerado en la Iglesia Católica. Su fiesta, celebrada el 24 de junio, es una de las solemnidades más antiguas de la Iglesia, reflejando la importancia de su misión y su papel en la historia de la salvación. Además, la fiesta del martirio de Juan Bautista se conmemora el 29 de agosto, destacando su fidelidad hasta la muerte. Estas fechas litúrgicas son oportunidades para que los fieles reflexionen sobre las virtudes de Juan y se inspiren en su devoción y valentía. Una de las mayores contribuciones de Juan Bautista a la tradición cristiana es su papel como modelo de preparación para el encuentro con Cristo. Su predicación sobre el arrepentimiento y la conversión es un llamado constante para que todos los cristianos examinen sus vidas, confiesen sus pecados y busquen una transformación interior. Juan nos enseña que la preparación para recibir a Jesús exige un corazón puro y una voluntad de cambiar nuestros caminos. Juan Bautista también es un ejemplo de humildad y servicio. Declaró claramente, es necesario que Él crezca y que yo disminuya.
Esta actitud de autovaciamiento y reconocimiento de la superioridad de Cristo es un principio fundamental de la espiritualidad cristiana. Juan nos muestra que la verdadera grandeza está en servir a Dios y a los demás en lugar de buscar la gloria personal. En la teología cristiana, Juan Bautista es visto como el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Es el enlace que conecta las antiguas profecías con la realización de esas promesas en Jesucristo. Los padres de la Iglesia a menudo se referían a Juan como la voz que clama en el desierto, destacando su papel profético y su misión de preparar el camino para el Señor. La vida de Juan Bautista también enfatiza la importancia del bautismo y la purificación espiritual. Aunque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, señalaba el bautismo de Jesús, que es un bautismo en el Espíritu Santo y fuego, Mateo 3:11. Juan nos enseña sobre la necesidad de un renacimiento espiritual que se logra a través del sacramento del bautismo, donde nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo. El ejemplo de Juan Bautista también resuena en la vida de los santos y mártires a lo largo de la historia de la Iglesia. Su valentía al hablar la verdad contra la injusticia, incluso frente a la persecución y la muerte, inspira a aquellos que están llamados a dar testimonio de la fe en circunstancias adversas. En el arte y la iconografía cristiana, Juan Bautista es frecuentemente representado con un cordero, simbolizando su identificación de Jesús como el Cordero de Dios. Sus imágenes también lo muestran a menudo con trajes simples de piel de camello, llevando un bastón de madera con una cruz, reflejando su vida de ascetismo y predicación en el desierto. Juan Bautista nos llama a vivir una vida de santidad y dedicación a Dios. Su ejemplo de fe, valentía y humildad es una luz guía para todos nosotros. Que San Juan Bautista continúe intercediendo por nosotros, guiándonos en el camino de la santidad y ayudándonos a preparar el camino para la venida de Cristo en nuestros corazones y en el mundo. Su vida y su legado son un testimonio eterno del poder transformador de la fe y la fidelidad a Dios. Una de las reflexiones teológicas más significativas derivadas de Juan Bautista es el concepto de arrepentimiento. Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento radical, convocando a las personas a cambiar sus vidas y volverse a Dios. Este llamado a la metanoia, una transformación profunda de la mente y del corazón, es un tema central en la teología cristiana. El bautismo de Juan en el río Jordán simbolizaba no solo una limpieza exterior, sino un compromiso interior de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este concepto de arrepentimiento es fundamental para entender el sacramento de la penitencia en la Iglesia Católica, donde la confesión de los pecados y la búsqueda de absolución son pasos cruciales para la reconciliación con Dios. La identificación de Jesús por Juan como el Cordero de Dios lleva una riqueza teológica inmensa. Al llamar a Jesús Cordero de Dios, Juan hace una alusión directa al Cordero Pascual de la tradición judía, que fue sacrificado para salvar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Este título de Jesús destaca su papel sacrificial en la redención de la humanidad. La teología cristiana ve a Jesús como el nuevo Cordero Pascual, cuya muerte y resurrección traen liberación del pecado y de la muerte. Este entendimiento se celebra en la Eucaristía, donde los fieles participan del sacrificio de Cristo y son llamados a vivir como nuevas criaturas. La vida de San Juan Bautista, marcada por su valentía, humildad e inquebrantable compromiso con la verdad, es una poderosa fuente de inspiración para todos los cristianos. Como el gran precursor de Cristo, preparó el camino para la llegada del Mesías, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Su martirio es un testimonio eterno de fidelidad a Dios, incluso frente a la adversidad y la muerte. A través de su vida y su legado, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe, a vivir con integridad y a proclamar la verdad con valentía. Que el ejemplo de Juan Bautista continúe guiándonos y fortaleciéndonos, ayudándonos a preparar nuestros corazones para la venida de Cristo y a vivir como verdaderos discípulos del Señor. Que Él interceda por nosotros y nos inspire a seguir firmes en el camino de la santidad. San Juan Bautista, ruega por nosotros.